Bien, y tengo que repetir el chiste. Tiene mucho que no hacíamos videos desde el anterior, así que lo que vamos a ver en este nuevo video es cómo utilizar los datos que se generaron en... Va a explotar una bomba aquí atrás de mí. Los datos que se generaron mediante un archivo CSV. En el video anterior vimos cómo convertir un archivo de Excel en un archivo de datos separados por comas y después ese archivo leerlo en Unity y asignárselo a una lista de objetos que tienen justo esos datos. Bien, ahora vamos a ver cómo trabajar con ellos. Para trabajar con ellos vamos a usar unas bibliotecas de funciones conocidas como LinQ. ¿Qué es LinQ? LinQ es la abreviación de Language Integrated Query. ¿Qué quiere decir? Una petición a base de datos integrada en el lenguaje. Es decir, en lugar de usar una base de datos en SQL y hacer todo lo que se necesita para hacer una base de datos formal, puedes trabajar con instrucciones ya en lenguaje nativo que van a hacer cosas semejantes a las peticiones y solicitudes que uno hace en SQL, pues directamente en Segato. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer aquí en este código, acabo de hacer una nueva función. Esta nueva función se llama DataFilter y vamos a ver qué hacemos. Por ejemplo, vamos a poner aquí por ejemplo, public string letras. Public string public int edad mínima. Por ejemplo, ya acabo de hacer dos variables. Entonces, por ejemplo, cuando yo haga este filtro, déjenme hacer esto chiquito. Este es del otro video. Bien. El start ni lo uso. Bien. Sale. ¿Qué hago aquí? Cuando yo mande data filter, ¿qué voy a hacer? Pues, por ejemplo, voy a poner una más aquí. Public string arreglo result. Bien. Bueno, o resultados. Resultado. Bien. Vamos a entender, de acuerdo a mi super libro de LinQ. ¿Dónde está? Aquí está. Este es mi libro de LinQ. Enorme. Todas las funciones se pueden separar. Bueno, en hacer peticiones, pero las que yo quiero ver aquí precisamente los filtros, son las que son proyecciones o son filtros. ¿Qué es una proyección y qué es un filtro? Una proyección es como la sombra. Entonces, si tú pones tu mano a través de la luz, la sombra que da en la pared tiene el mismo tamaño de tu mano. Ya no tiene toda la información de tu mano, pero una proyección mantiene el tamaño. Un filtro, no, un filtro que lo más básico que es, un filtro de agua. Esto sí y esto no. Entonces un filtro siempre lo más común es que dé resultados más pequeños que el tamaño original. Entonces cuando tenemos un arreglo y hacemos un filtro, vamos a extraer partes del arreglo. Y cuando hacemos una proyección, vamos a extraer algo del mismo tamaño que el arreglo.
Entonces, por ejemplo, vean, vamos a ver aquí, por ejemplo, resultado. Voy a usar resultado, pero ahora, resultado, recuerden que es un arreglo. Resultado va a ser igual a estudiantes, punto, y aquí es donde vamos a usar un montón de eh, instrucciones. Select. Vean, cuando digo select, inmediatamente mi editor de texto me dice, oye, para select necesitas usar LinkQ, que es una biblioteca de System. Sí, quiero usar select. Sale. ¿Y qué voy a escoger de ahí? Por ejemplo, eh, y aquí viene algo que se llama eh, una función lambda, algo que como un método que se escribe al vuelo. Y ven lo que voy a hacer. Select es una instrucción que requiere evaluar una, una función para dar el resultado. Yo pongo X, donde X, punto, y nombre. ¿Dónde está? Nombre. Y terminé, y lo digo, punto, to array. Punto y coma. Ya terminé. ¿Qué acabo de hacer? Esta es una maravilla porque si yo hubiera querido sacar los nombres de todos los estudiantes, ¿qué necesitaría haber hecho? Recorrer con un for todos los estudiantes, extraer el nombre de cada uno de ellos, hacer una variable del mismo tamaño o en este caso una lista e ir agregando los nombres. Pues todo eso lo acaba de hacer esta línea y nos ahorró muchísimo trabajo. Nos vamos a Unity. Y resultado. Aquí tenemos a los estudiantes. Yo quiero sacar sus nombres. Le voy a dar clic derecho y Data Filter. Y el resultado tiene solo los nombres. 2, 4, 6. Porque solo había 6 estudiantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y acabo de extraerle los nombres así de fácil. ¿Por qué? Porque acabo de hacer una proyección. El arreglo de estudiantes tenía nombre, apellido, edad y todo eso. Y yo acabo de hacer una sombra donde solo puedo ver sus nombres. Eso es una proyección. Acabo de hacer una proyección escogiendo nombre. Y obviamente puedo escoger lo que yo quiera. Por ejemplo, yo podría hacer un public y ahora lo voy a hacer así, miren. List, int, edades. Y ya saben que por seguridad lo inicializo aquí, ¿no? Y entonces, ¿qué voy a hacer? Vengo aquí a mi filtro, edades es igual a estudiantes, punto, ¿y qué voy a hacer? Pues obviamente un select es facilísimo. Y X quiere decir a cada uno de los elementos, X punto edad. ¿Por qué así no me lo acepta? Porque LinkQ trabaja con enumerables, es decir, enumerables. ¿Qué son esos? Los enumerables es un tipo de dato que permite el ciclo a través de ellos, el loop a través de ellos, la enumeración, el dar vueltas. Las listas y los arreglos se tratan de esta forma. Pero cuando queremos al final, por eso en el de arriba lo convertí a un arreglo. Y ahora punto to list, porque edades es una lista, resultado será un arreglo. Entonces, a la proyección que hice de estudiantes usando select, la convierto a una lista. Salvo, nos vamos a Unity. Entonces tengo aquí, el resultado era nombres en este momento, ¿no? Y ahora va a aparecer acá abajo edades.
vuelvo a hacer el filtro y ya tengo las edades. Bien. Ahora voy a hacer otra variable public string alguien le voy a poner. ¿Y este alguien quién va a ser? Alguien es un string, le voy a decir, es igual a, y ahora ya vimos lo que es una proyección. Hay distintas formas de hacer proyecciones. Ahorita solo es una aproximación a LinQ para que después ya cada quien pueda ahondar más. Pero ahora vamos a hacer un filtro. Estudiantes, punto, y aquí yo pongo, hay varias formas de hacer filtro. Por ejemplo, podría poner first, un clásico, first. El primero que qué, el primero que X, tal que X punto edad sea menor que la edad mínima. ¿Y esto qué me está dando? Me está regresando el estudiante, el primer estudiante de la lista que tenga su edad menor que la edad mínima que yo puse. Pero recuerden, esto tomó un elemento de estudiante, es decir, tomó uno de estos. Y yo solo tengo un string aquí. Así que voy a tomar su nombre nada más para verlo. Entonces, de aquí, punto, nombre. Entonces, el first me dio un elemento del arreglo. ¿Cuál? Es como decirle estudiantes, bueno, de la lista, es una lista esta. Estudiantes, corchetes, 2. Pero ¿cómo supe que el 2? Ah, pues este first buscó y el primero que cumplió con esto me lo regresó y yo le saqué su nombre. Y entonces venimos aquí y tenemos aquí las edades para ver en qué orden van a venir, ¿no? Y entonces ese alguien va a quedar aquí abajo. Le digo, el primero que sea menor que 28. Y yo le doy filtro. ¿Y quién fue el primero? Pues Vianney. ¿Por qué? Porque Vianney es la primera que es menor de 28. Y como está hasta el principio, pues ya ella va a ser menor que todos los demás. Entonces, ¿qué podría hacer yo? Voy a cambiar las líneas. Voy a cambiar a Vianney de lugar. La mando al final. Vuelvo a extraer los datos. Ay, no, burro. Extraer datos, ya se hace, no. Entonces, vuelvo a allá. No, no, es que tengo que convertir a estudiantes. No, entonces, no importa aquí. Aquí ya no importa. Si no importa aquí. En estudiantes está Vianney en este lugar. Me lo voy a llevar. La ponemos por aquí. ¿Dónde está Vianney? Vianney aquí. Me la traigo. Y a Vianney es la última. A ver, la bajo aquí. Y luego la bajo hasta acá. Listo, ahora sí, Vianney es la última en mi arreglo de estudiantes. Y yo le digo, ¿quién es menor de 28? Y vuelvo a pedir filtro. Menor de 28 fue Esaú. ¿Por qué? Porque Esaú fue el primero que llegó. Pero le digo, menor de 25. Ahí ese fue un 15. 25. Y data filter. ¿Quién fue? Elliot. ¿Por qué? Porque el tercero fue Elliot. Si yo hubiera querido, en lugar de cambiar a Vianney hacia mano, yo hubiera podido venir aquí, copio, bueno, corto, pego, salvo este y le vuelvo a decir a este. Lee los datos, extrae los datos y ya viene, quedó al final. Y ya, filtro. Y Elliot, ¿no? Entonces, bien, entonces yo le dije, en el código le dije, el primero que sea menor. Ahora voy a hacer otra variable que sea alguien es.
Y alguien es un arreglo de caracteres. Y entonces voy a hacer exactamente lo mismo, pero no el primero, sino where. Y esto me va a regresar, ¿qué me va a regresar? Un arreglo, un subarreglo de estudiantes cuya edad sea menor que la edad mínima. Entonces, lo que me está regresando aquí es un arreglo. Y yo le puedo poner de ese arreglo, select. Voy a volver a poner X, aunque se vea medio rebuscado. X tal que X punto, nombre. Punto to array. ¿Y ahora qué chillas tú? Dice, a ver. Ah, alguien es. Listo. Ahí está. Porque alguien es ya es un arreglo. Y ya está. Entonces, ¿qué hice? De estos, toma los que cumplan la edad, todos los que cumplan, no el primero. Hay de estos, donde esto suceda, where X sea su edad sea menor que la edad mínima, y de ahí, tómame los nombres. Entonces, ¿qué hice? Un filtro y luego proyecté el filtro. Entonces, un filtro y una proyección. Y entonces, si yo vuelvo a correr, alguien me dice, Elliot, Steven y Vianney cumplen con ser menores de 25. El primero de la lista fue Elliot, pero todos los que cumplieron fueron estos. Entonces acabo de hacer un proyección, proyección, filtro y filtro más proyección. Y voy a agregar una cosa más aquí para que aprendan un poco más. On validate. Hay que tener mucho cuidado con esta función, pero esta función la tienen los mono behaviors y funciona en el editor, solo es para editor. Así que si hay cosas que no quieren que funcionen fuera, hay que ponerle, si estás en el editor o si no, con un if Unity editor and if. Esto que acabo de poner le llaman unos macros para que las cosas funcionen solo en ciertos casos. Y esto solo va a funcionar en el editor. Si no le ponen eso, después cuando traten de compilar, esto va a marcar error. Porque esta cosa solo debe funcionar en editor. Bueno, ¿y qué voy a hacer? Cada vez que valide el script, manda a llamar el data filter. Y entonces, ay, me falta algo más. En el data filter tenemos el alguien y el alguien es. Estos donde está data filter. Antes de llegar aquí, alguien igual a nadie. Qué paradójico. Y alguien es punto clear. Ah, es que es un arreglo. Alguien es igual a new string de 1. New string. Bueno, sí, de 1, sí. Ya. Bien. Y entonces, vean lo que va a pasar con alguien y con alguien. Todo normal. Voy a cambiar el 25 por 24. ¿Qué pasó? Solo Vianney es menor de 24. 28. Esaú, bueno, todos son menores de 28. 26. Y aquí, ¿qué sucede?
OnValidate es una instrucción que se manda a llamar cada vez que hay cambios en los datos que le metemos en el editor. Y eso hizo que automáticamente se mande a llamar el filtro. Entonces, si yo pongo menores de 23, y aquí tronó porque la línea 101 dice, y dijo aquí que no encontró. Entonces, select default, creo que se llama. Select, no hay. Default. If empty. No, bueno, a ver. Como aquí dio vacío, en este se queja. Como dio vacío, esta instrucción no se puede. Entonces, debería de poner una lógica intermedia. Pero bueno, no nos preocupemos tanto por eso. Pero lo importante es que el onValidate se está haciendo automáticamente. Es decir, si yo ven cada vez que modifico esto, se manda a llamar. Por eso manda el error. 24. Y ya nos da bien ahí. Y yo puedo escribir aquí cada vez que escriba. Se está mandando a llamar eso. Cada vez que yo escribo aquí, se está mandando a llamar. Por eso hay que tener cuidado porque cada vez que haga yo una modificación, se está mandando a llamar. Pero entonces, así es como se usa LinkQ. Bueno, hay más formas, pero esta es la forma práctica y rápida. A un arreglo o una lista le podemos agregar métodos. Son métodos que extienden la clase para que haga otras cosas. Y lo principal son proyecciones y filtros. Filtros y proyecciones. ¿Sale?